diálogo que le estaba ya señalando. Ya llegó nuestra corresponsal Alina Duarte. Gracias, Luis Jiménez Vázquez, por los 129 pesos de superchat. Ya llegó nuestra reina de Xochimilco. Te saludo con mucho gusto, Alina. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Bien, bien. Saludos a ti, a todo el auditorio y al equipo de Sin Censura. Vale más que traigas la espada desenvainada, porque vamos a dejar la víbora chillando, querida Alina Duarte. También saludo a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios e investigadora del Instituto Mora, miembro también de esta familia Sin Censura. Querida Leticia, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pues aquí encantada, y también ya viendo que está aquí Alina, pues más encantada todavía, y pues lista para la acción, Vicente. Bueno, le voy a pedir al diputado Mauricio Cantú que nos aguante mientras desarrollamos la mesa de diálogo para también escuchar sus opiniones sobre la reforma electoral, la iniciativa enviada por el presidente a la Cámara de Diputados y obviamente el evento con legisladores y legisladoras de la coalición Juntos Hacemos Historia con el presidente en Palacio Nacional. Saludo para la mesa de diálogo al querido Norman Pearl, analista, columnista y miembro de esta familia Sin Censura. Norman, muchas gracias por estar aquí. Hola Vicente, qué gusto escucharte, qué gusto ver a las compañeras que siempre son tan proclives a enriquecer todo lo que tocan. Eso es muy, muy agradable. Y bueno, pues el tema fundamental que sabemos está planteado en la reforma electoral, que es tan importante para este país y para que la misma oposición pueda entender qué es lo que está pasando. Hay que poner el dedo en la llaga, hay que puntualizar cositas para que se sepa por qué es importante y por qué es fundamental que siga adelante esta reforma. Bueno, empecemos por esto, porque ya hay polémica, incluso al interior del movimiento de la Cuarta Transformación. Se pide la desaparición de los plurinominales o no en esta reforma electoral. Y yo, pues, solamente puedo hablar con papelito en mano. Miren, pueden estar en desacuerdo algunos que andan muy duros en redes sociales contra los comunicadores porque piensan que lo hacemos con afán de tergiversar o desinformar. Yo me voy a basar en un documento del gobierno, un documento que me acaban de hacer llegar. Dice, reforma constitucional en materia electoral, 28 de abril del 2022, ahí está el logotipo. Ándale, gracias, mi querida Adriana. Eso es todo en los controles, Adriana ayudándonos. Este documento dice, creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, elección de consejeros y magistrados electorales mediante voto popular, el primer domingo del mes de agosto y siendo los candidatos postulados por los poderes de la Unión, desaparición de los OPLES y tribunales electorales locales y federalización de las elecciones, eliminación de las diputaciones plurinominales y reducción del número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados a 300 diputaciones y la Cámara de Senadores a 96 senadurías. Cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que estos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá. Reducción de los integrantes de los ayuntamientos en los municipios, estableciendo un límite de hasta 9 regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio. Eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales y conservación del financiamiento público para campañas electorales. Reconocimiento de la posibilidad de implementar el voto electrónico. La reducción de los tiempos en radio y televisión en materia electoral, suprimiendo los tiempos fiscales. Reducción al 33% de participación ciudadana para que la revocación de mandato sea vinculante. Modificación a las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que se pueda difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales, y la creación de la legislación única en materia electoral, conjuntando toda la normatividad en materia electoral en un solo instrumento normativo. Ahí está, con logos, con Flores Magón, que es el personaje de este 2022 para la Cuarta Transformación, y ahí dice, eliminación
de las diputaciones plurinominales y la reducción de diputados y de senadores. Empiezo contigo, Alina. Pues qué debate tan intenso, y conste que si hubo interés en la reforma eléctrica, ahora para la reforma electoral, que le midan bien el agua a los camotes, políticamente hablando, porque luego van a decir que estamos generando odio. Políticamente hablando, los diputados, los senadores de oposición, porque la gente, con todo lo que ha generado Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba en torno al INE, por las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación censurando al presidente, la gente va a estar más que al pendiente de la reforma electoral. Pues mira, Vicente, ya echándole un ojo, ¿no? También como a este documento, este que presentabas, pero también ya a la propuesta hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay un inciso específico en donde habla de la reducción de los miembros, ¿no? De los congresos locales, ayuntamientos y alcaldías. En esta entiendo, se viene aclarando que efectivamente desaparecen los plurinominales, sin embargo, pasarían casi todos a ser plurinominales, ¿no? La lógica bajo la cual quedarían los actuales diputados, diputadas y también aplicando para el Senado, tendría que pasar por listas, es decir, si hay un estado con 20 diputados y el 60% lo gana Morena, se le da de las listas que ya se establecieron el porcentaje de esos diputados a el partido en turno, y el resto de los diputados, bueno, se reparte dentro de los otros partidos. Es decir, es una lógica ahora plurinominal a nivel general, pero se reducen los escaños. Yo creo que más allá de estos tecnicismos que vamos a tener que estudiar, y que a mí me fascina que estemos pensando en cómo vamos a estudiar como población, ¿no? Como medios de comunicación, todas las propuestas que se están haciendo, a mí me parece simplemente maravilloso que hoy estemos debatiendo una reforma política que ya ha habido otras en algunos otros momentos. Sin embargo, pues la trascendencia radica hoy que sí estamos debatiéndola en todos los espacios posibles. Yo creo que viene acompañada, ¿no? De un pueblo que hoy totalmente consciente está sabiendo quiénes son sus legisladores después de una reforma tan controversial como lo fue esta propuesta de la reforma eléctrica, y que hoy la ciudadanía definitivamente se está cuestionando para qué sirven los plurinominales, para qué sirven sus diputados y sus diputadas, pero también organismos que históricamente eran incuestionables. El Instituto Nacional Electoral nace con esta idea de aportar a la democracia en este país, cuando en realidad lo que hemos estado viendo, incluso, ¿no? Se nos hacía como compactar todos estos delitos electorales y delitos históricos de estos organismos en simples episodios del pasado. Hoy, en pleno presente, hemos estado viendo cómo en tan solo un par de años tenemos datos, cifras, hechos para aventar, ¿no? O sea, para aventar para arriba, dicen, que ha cometido este tipo de funcionarios como Ciro Murayama, como Lorenzo Córdoba, y que hoy la ciudadanía mexicana obviamente va a repensar la funcionalidad que tienen instituciones como estas. Entonces yo creo que esta reforma es ponernos a debatir absolutamente a todos. La gente también en redes sociales está preguntando, incluso en los chats en la mañana que veía Sin Censura, preguntaban si realmente esta tiene la capacidad de ser aprobada después de lo que vimos en el debate con la reforma eléctrica, pero yo creo que sí está generando todas estas directrices para repensar incluso la forma de democracia que estamos buscando hoy en el país. Pasamos de asumir que una democracia representativa era lo lógico, ¿no? Lo normal, entre comillas, en este país, para con una consulta popular, referéndums, con estos debates, pasar y transitar y fortalecer la idea de una democracia participativa, y hoy estamos discutiendo absolutamente toda esta institucionalidad que viene acompañada, ¿no? De una democracia que se cree que incluso solamente a través de las urnas se puede ejercer. Hoy estamos repensando todas las instituciones, el rol de la ciudadanía, y yo veo y lo celebro mucho que estemos tomando esa batuta, ¿no? Que la gente hoy esté diciendo vamos a debatir de qué va, que la gente esté preguntando por todos lados si se desaparecen o no los plurinominales, y yo creo que habrá que tomarnos en serio, revisar hoja por hoja, coma por coma,
y realmente proponer también, ¿no? Tomarnos como ciudadanía nuestro papel de proponer, de sugerir y de presionar también a nuestros legisladores nuevamente, no solo para que se aprueben, se reforme, se cambien comas o etcétera, etcétera, sino realmente transitar a esa democracia tan anhelada, ¿no? Sin fraudes electorales, realmente con diputados a la altura del momento histórico, con instituciones que logren responder a los intereses del pueblo mexicano. Le voy a pedir al equipo de producción, te pido también a ti, querida Alina, a ver si podemos subirle un poquito al sonido para la siguiente ronda y escucharte mejor, lo pide la audiencia en los chats de Sin Censura. Doctora Leticia Calderón Chelius, pues se viene con todo el debate. Mariana Gómez del Campo, por ejemplo, la sobrina de Calderón y de Margarita Zavala, quien es plurinominal, creo, diputada del PAN, dice, también vamos a batear la reforma constitucional en materia electoral que pretende el presidente. Yo defiendo al INE. Y por ahí el querido Eddie Small le contestó, auguro que ustedes de tanto andar bateando reformas saldrán bien ponchados en las urnas. Dejen de seguir robando base y mejor jueguen limpio. El que entendió, entendió. Mi querida Leticia Calderón Chelius, pues vaya día desde Palacio Nacional, la reforma electoral y las declaraciones con la reunión con los legisladores de la coalición Juntos Hacemos Historia, que deja bien arrastrada a la oposición, ¿eh? No, fíjate que la verdad es que sin tregua, se acabó del debate para la reforma eléctrica, los resultados, vámonos a lo que sigue. Y yo creo que este es un ritmo que esperábamos, pero no sabíamos cómo venía, en el sentido de que se van a presentar una cantidad de cosas que yo creo que, bueno, esta es una de las que podría ser la cereza del pastel. Y yo creo que viene muy anunciada, esa es la otra cosa, ¿no? Se había dicho ya que se iba a presentar en algún momento y ahí va. ¿Cómo reacciones? Digo, obviamente tenemos que leer con mucho detalle esto. Alina lo explicaba muy bien en términos técnicos, pero yo creo que ahorita también vamos a ver surgir una cantidad de expertos, Vicente, que nos va a sorprender, ¿no? Dentistas vueltos de politólogos o gente experta que de repente no sabían ni que había elecciones. Entonces, aguas también con eso. Hay que leer muy bien el dedo chiquito, de la letra chiquita de lo que vayamos circulando como información oficial, pero también creo que este es un piso a partir del cual se dice, este es el saque. A ver, ¿cómo podríamos o cambiar o mejorar o ajustar o qué se está entendiendo por esto? Por ejemplo, el famoso tema de los pluris. Mira, políticamente hablando son impresentables porque han generado digamos, una mala nota, como esta cuestión que tiene que ver con el palomeo, como la designación, como el regalo, o incluso como el caballo de Troya, ¿no? Que se mete así como plurinominal. Entonces, tienen muy mala nota, muy mala visión, y sin embargo hemos discutido también ya acá en algún momento que no todos los pluris, bueno, es una figura que obedece a minorías políticas, que tiene una razón de ser, y por tanto lo que tenemos que cuestionar también es no solo a la persona que lleva, sino cómo se ha hecho uso de esa figura que tenía una nobleza. Dicho eso, pues a mí me parece que parte del debate va a ser poner esto encima, poner encima de la mesa la manera como se ha tergiversado el uso de algunas, no solamente este caso, sino, por ejemplo, en su momento lo que fue la idea de descentralizar toda la cuestión de la organización electoral. Bueno, pero lo que ha generado es, había los soples, pues muchos institutos que a su vez tienen su propia dinámica que multiplica las funciones de un aparato de por sí gordo. Entonces, creo que son de las cosas que tampoco que se apaniquen, y aquí habría que contestarle también a algunos que se nos distraen creyendo que el INE ha existido como si fuera de la Edad Media. No. Este INE se creó, esta figura, en 2014 es cuando se aprueba. Es decir, antes de eso teníamos un IFE y hubo un cambio. Entonces, nosotros no tenemos que aferrarnos, dice la señora Gómez del Campo, yo defiendo al INE. No, defendemos, y también nosotros, la figura de una autoridad electoral con credibilidad y que tenga la capacidad de gestionar y organizar las elecciones. Pero lo que no defendemos es
toda, digamos, un aparato burocrático que puede modificarse, insisto, como se modificó en el 2014 y a reserva de que se podría haber también cambiado antes la propia figura del IFE, aunque hubiera mantenido el nombre. Entonces, que no nos quieran marear con eso. Cualquier ajuste en términos de una figura administrativa es correcto y cambian los nombres. Aquí el chiste es salvaguardar la capacidad que se tiene un Estado como el nuestro, un país como el nuestro, de generar estas figuras que pueden echar a andar pues una maquinaria electoral tan importante como la que tenemos. Y creo que va a haber muchos puntos, pero lo bonito, Vicente, lo bonito es que lo decía Alina, es el debate, es que no ha pasado ni un día y ya estamos discutiendo, ya estamos empezando a ver por qué se tendría que reformar, qué significa, qué costos hay en términos de, yo creo que aquí todo el mundo se siente diputado, porque ¿qué les afecta tanto que se cambie una cosa u otra directamente? Como si fuera un botín personal, ¿sabes? Y algunos, claro, que sí sienten el agua que les va llegando al cuello. Mencionaste el caso también de este personaje plurinominal. Entonces, plurinominal por palomeo, por designación, por amiguismo, no porque realmente ocupe una figura de minoría política que se necesita. Entonces, me gusta mucho que se haya presentado, a mí me gusta que se abran las cartas, que no se pospongan, que obviamente el riesgo en términos de debate público es que al final la oposición haga esto que hizo con la reforma eléctrica y que, bueno, ese es un riesgo y se la están jugando, pero el riesgo en términos políticos es que tenemos un segundo periodo presidencial en que se están presentando iniciativas que están desnudando los argumentos porque los tenemos que oír. Si alguien viene y sale con estas de que, bueno, ya las oí, ya las he oído por todo el día. No, bueno, es que quiere centralizar todo López Obrador y luego reelegirse y volverse casi que rey. A ver, que le bajen tantito, porque justamente lo que está haciendo es generar un legado en el que nos dice, órale, a discutir todos. Y si no, a ver, que el documento llegue a las manos de cada quien y que lo lean, porque la gente también es muy buena para opinar, ¿no? Entonces, bienvenido el debate y a abrir ahora sí que las cartas todos, Vicente. Claro que sí. Campirano 66, te mando un saludo hasta Harrisburg, Pensilvania. Gracias por los $20 de superchat que nos están enviando. Para escuchar también la opinión de Norman Pearl, leo, para no dejarnos de cualquier posibilidad de duda, la iniciativa que se envió a la Cámara de Diputados. Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su conducto ante esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral al tenor de la siguiente exposición de motivos. La presente iniciativa tiene por objeto adecuar el sistema electoral mexicano a las transformaciones políticas que ha vivido México en los últimos años. Específicamente se busca ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad en los poderes públicos, insertar el principio de austeridad republicana en el sistema electoral y de partidos, facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública, fortalecer a los órganos administrativo y jurisdiccional en materia electoral, salvaguardando el equilibrio de poder y su imparcialidad en las contiendas electorales y homologar los procesos electorales locales y el método de representación. Específicamente se propone reformar los artículos 35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con los objetivos siguientes. 1. Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad. 2. Erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha por el poder. 3. Garantizar la libertad política para todos los ciudadanos y ciudadanas sin censura. Órale. 4. Construir un ámbito nacional en el que los partidos y candidaturas independientes
cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político. 5. Conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativa y judicial únicas bajo el principio de la austeridad republicana. 6. Elegir mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales por postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión. 7. Elegir a ambas cámaras del Congreso de la Unión mediante votación en cada una de las entidades federativas con el uso del método de listas postuladas por los partidos y candidaturas independientes. Se trata del mecanismo de representación proporcional más plural que se haya propuesto en la historia del sistema político mexicano. 8. Se eliminan 200 diputados federales y 32 senadores para dejar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados y en 96 el del Senado. 9. En los estados y municipios, los congresos y los ayuntamientos se regirán por el mismo principio de listas postuladas en una sola demarcación que abarca la totalidad del territorio del estado o municipio respectivo. Y 10. Limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral y suprimir el llamado financiamiento ordinario que se les entrega mensualmente cada año. Al mismo tiempo, regular las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de estos. Te escucho, Norman Pearl. Yo creo que ejercer tus derechos políticos debe estar inclusive al margen de partidos. ¿Cómo es posible que para que tú puedas ejercerlos tengas que aceptar la forma como se conducen los partidos en términos económicos? Se roban todo. Siempre estuve en desacuerdo, inclusive en Morena, con la circunstancia de que hubiera cuadros de base o ocupando algunas secretarías y tuvieran sueldos. Yo en las posiciones que ocupé en Morena nunca acepté un peso. La razón es que yo quería tener una participación política con libertad, en libertad. Entonces no es posible que haya tanta gente que viva de los partidos políticos, es decir, que vivan a sueldo de los partidos políticos. Creo y retomo la exhortación del presidente López Obrador cuando habla de manera muy sucinta acerca de la necesidad de que se retome la idea de que los partidos políticos vivan de las cuotas o vivan de los donativos de sus simpatizantes y militantes, ¿no? Es una forma de hacer política, es una forma más libre de hacer política. ¿Por qué? Porque los recursos, esas prerrogativas multimillonarias que se otorgan a todos los partidos, lo único que hacen es fomentar pequeños feudos, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en el feudo político, ¿no? Es decir, el dirigente, al margen de los 300 distritos donde deberá de participar su partido, sabe perfectamente bien que tendrá en su poder algún número de diputaciones plurinominales que las van a ejercer de una manera discriminatoria, ¿no? O, dicho de otra manera, o bajo otra apreciación, de manera indiscriminada. Es decir, es el dirigente político el que crea ese poder y decide quiénes van a ocupar esas posiciones legislativas al margen de sus capacidades. Y eso sucede a nivel federal, eso sucede a nivel local, y eso sucede también en el ámbito de síndicos y regidores. De tal suerte que la recomposición de estos poderes debe ser muy clara. No acepto, Vicente, no acepto que sean los partidos políticos los que decidan quiénes, al margen de las votaciones electorales, ellos puedan imponer a una persona adicional. Yo nunca he creído en los plurinominales. Yo creo que la representatividad de un segmento de la población se dará a través de un candidato, ya sea independiente o ya sea de un partido político. Por otro lado, y yo creo que eso se le asigna poca importancia, ¿no? Estamos preocupados un poco por los pluris
tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, sin asumir que no solo tiene un riesgo de carácter político, también pues, tiene un costo. Nosotros estamos hablando que esta propuesta del presidente representaría algo así como un ahorro de 24,000 millones de pesos al año. Por ejemplo, la introducción del voto electrónico, si se maneja de una manera respetable, honesta, transparente, pues por supuesto que va a bajar dramáticamente el costo del instituto que estuvieran haciendo, que es el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta Popular. Ya se incorpora el valor de las consultas populares y obviamente los costos que pueden tener. El voto electrónico es muy importante, no puede ser al 100%, porque sabemos perfectamente bien que no toda la población tiene acceso a medios electrónicos y por ello pues, se tendrán que poner algunas casillas en el país, sobre todo en zonas rurales y zonas que estén apartadas de la posibilidad de hacer estas conexiones. Pero yo creo que la reforma electoral es muy amplia, es bastante superior a aquel borrador que había hecho a principios del año pasado Ricardo Monreal, en donde ciertamente se repiten algunas cosas, pero me parece que ahora es un poco más ambiciosa, ¿no? Y yo creo que vamos a disminuir el costo de los aparatos electorales y por otro lado viene la parte de la democratización necesaria de los consejeros y magistrados. Se habla de los consejeros del INE que bajarían de 11 a 7, lo cual parece hasta excesivo, los 7, pero no se ha hablado todavía en número, o cuando menos yo no lo he visto, de los magistrados, que también deben de ser ajustados. Y sobre todo, y esa es la parte más importante, es que todos ellos deben de ser votados, ¿no? Habría que encontrar el mecanismo ideal de bajo costo para que tanto consejeros del INE, bueno, de la nueva institución, como del tribunal, se puedan votar. También es importante señalar que el costo de los soples, que no son otra cosa que los institutos electorales de cada estado, pues tienen un altísimo costo, ¿no? Y es más, hay muchísima duplicidad de funciones. De tal manera que creo que es ambiciosa esta reforma electoral. Yo creo que tanto el PRI como el PAN, como el PRD, MC, que también dijo que se iba a oponer, deben de reflexionar y deben de pensar que las expectativas que se pueden tener con mejorar esta composición son interesantes. No hay que olvidar que tanto los consejeros como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se elegían o se designaban por cuotas de partidos, ¿no? Entonces, la propuesta del presidente tiende también a romper este esquema, ¿no? Este esquema de cuotas partidistas y que sea la población, al margen de los partidos, quienes decidan quiénes deben de ocupar esos puestos tan importantes, ¿no? Independientemente de los sueldos estratosféricos que hayan tenido en el pasado, ¿no? Hay que accesar a estos puestos con el entusiasmo, claro, y con la ilusión de hacer las cosas muy bien, ¿no? Vamos a ver y escuchar, si me permiten, a Horacio Duarte, el titular de Aduanas, quien fue también uno de los artífices de esta iniciativa, fue en su momento representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, y le sabe al tema. Esto fue lo que dijo, parte de lo que dijo en Palacio Nacional. Hacer más barata la democracia en nuestro país. Es un viejo reclamo de la gente de que se deje de estar gastando dinero en los procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar se destine a temas sociales, temas de infraestructura, temas de educación. Por eso, el primer tema en la reforma es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir, hay una modificación, una sustitución del actual órgano electoral para dar paso a este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Cabe destacar que derivado de este nuevo modelo de autoridad electoral, tanto en el tema de consejeros como en el tema de magistrados, es decir, del Tribunal Electoral, habrá un mecanismo de designación a través del voto popular
el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por los 3 poderes de la Unión. Cabe señalar que ahí hay también una disminución de consejeros. Habrá de 11 consejeros que tenemos actualmente, bajará a 7 consejeros de manera directa. Otro tema fundamental es la federalización de las elecciones. Parte de lo que le molesta mucho a los protagonistas consejeros como Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, reactivan esta campaña de yo defiendo al INE desde la oposición, mi querida Alina Duarte. Bueno, en realidad, Vicente, esta campaña de yo defiendo al INE, en realidad no tiene que ver solo con el INE, ¿no? Tiene que ver con ese cúmulo de privilegios que habían ostentado durante décadas, y a pesar de esa transición del IFE al INE, evidentemente se había logrado colocar, ¿no?, todas estas trabas, estas murallas en contra de escuchar al pueblo mexicano. Yo creo que esto a veces de los pretextos, que también eso es una cosa que hay que analizar también con claroscuros, ¿no? El tema de que ahora se quejen de cuánto cuestan las consultas, cuánto cuestan los referéndums, y es la misma gente que no se quejó de cuánto costaba una estela de luz, ¿no?, una estela de la ignominia, que no se quejó de refinerías y hospitales fantasmas, y que ahora, cuando se esté invirtiendo, porque más es eso, ¿no?, en escuchar al pueblo mexicano, ahora sí dicen es que es un desperdicio y hay que dejar que estas personas vivan como faraones. El Instituto Nacional Electoral hoy representa toda esa ignominia, ¿no?, en el presente, que hoy el pueblo mexicano no está dispuesto a soportar, no está dispuesto a tolerar, y esta reforma política pues viene a meter el dedo en la llaga, ¿no?, algo que ya hemos visto, protestas que incluso me estaba acordando ahora que hablabas, Vicente, que escuchaba estas palabras de gente con carteles enfrente de la Casa Blanca, ¿no?, cuando hacía su gira el presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de Lorenzo Córdoba. Es decir, es algo que trasciende fronteras, es algo que se está socializando y que se está compartiendo, esa indignación no solamente de los y las mexicanas aquí en el país, sino también en el exterior, que gracias a ese obstáculo, ¿no?, esa piedra en el zapato que significa hoy el INE, muchos y muchas se han quedado sin participar en estos ejercicios de los últimos años. Entonces, esta campaña de defiendo al INE debería de ser más transparente, deberían decir que defienden los privilegios de unos cuantos, que defienden ese establishment aquí en México, ese status quo, y que desprecian al pueblo con la mano en la cintura. Creo que eso es realmente lo que está de fondo de esta campaña, de no querer tocar a estas grandes cúpulas de poder que a través de estas instituciones terminaron legalizando, que no legitimando, legalizando sus fraudes, legalizando la corrupción, legalizando los dedazos, las imposiciones, y que hoy, por fortuna, estamos todos y todas atentas a estos debates de la llamada reforma política electoral, Vicente. Así es, y todos están, literalmente todos, al pendiente. Leo, por ejemplo, en Twitter a Gabriel Cuadri, quien por cierto hoy se reconcilió con una diputada trans, que no es la diputada trans a la que ofendió y llamó señor en el pleno, en una sesión, pero bueno, hasta de beso y abrazo, literal, Gabriel Cuadri despidiéndose de la diputada trans. Dice Gabriel Cuadri, sin plurinominales, un solo partido, por ejemplo, con la tercera parte de los votos totales, podría ganar una mayoría calificada en el Congreso. Se quedaría sin representación el 66% de la población. Es matar la pluralidad y darle todo el poder a Morena. Pues tenemos otros datos, algunos. Todo depende del cristal con el que se mira, doctora Leticia Calderón Chelios. No te escucho, doctora. Ay, ya ves, te decía yo que son argumentos que se van construyendo y algunos acaban siendo hasta lema, ¿no? Es interesante cómo esta cuestión de irle buscando para poder tener también un cierto eco entre los grupos que siguen a este tipo de personajes. Y aquí, por ejemplo, esto de yo defiendo al INE, pues ya se volvió como un dicho que está hueco cuando las personas no plantean claramente qué se está repitiendo al decir ese lema, ¿no? Justamente, otra vez, una cosa es la institución,
y otra cosa es el formato o las cuestiones que hay que ajustarle a cualquier institución. Entonces, a mí lo que me sorprende es que se repita así. En el caso del diputado Cuadri, bueno, está dispuesto a comer sapos, ¿verdad? Porque también ya hubo una capacidad de ponerle un paradón realmente importante, yo lo celebro muchísimo, porque realmente ha hecho mucho daño en términos del discurso tan misógeno, tan, digamos, incluso racistas, a veces una cosa donde yo creo que ha excedido. Entonces, yo te diría, esta construcción de estos discursos tienen que tener su contraparte, porque sí generan, a su vez, una, digamos, una idea que se generaliza. Por ejemplo, esto de que es que Morena se quiere quedar con todo. A ver, si el propio partido tendrá que redefinir y establecer sus candidatos en su momento. Acuérdense que en la siguiente elección presidencial no va a estar el presidente López Obrador en la boleta. Eso va a cambiar las reglas digamos, internas del propio partido. Entonces, ¿de qué están hablando? Es como que si también el partido solo fuera una persona y no hubiera también una diversidad de voces o una sociedad activada, movilizada, que justamente también le demanda a esos mismos actores, porque vaya que tiene que también cosas para demandársele, y entonces es caricaturizar a partir de ideas que se repiten y que yo insisto, aguas, porque de tanto repetirse, obviamente acaban siendo de consumo, pues como la comida chatarra, ¿no? Que se repite y la gente lo acaba haciendo suyo. La que me parece que en ese sentido, pues decía, ¿no? La de, yo defiendo al INE, pues sí hay que cuestionárselas, porque si defiendes al INE, ¿qué defiendes del INE? Y ahí es donde la gente no puede articular. No, pues es que quieren desaparecer. A ver, no. ¿Qué defiendes del INE? Y como decía Lina, si defiendes los privilegios, ni son tuyos. Pero yo creo que eso en todo caso es lo secundario. Se defiende una estructura que realmente ha llegado a un punto en el cual ya no es ni siquiera útil al tipo de país que somos en este momento, que además el propio INE podría presumir y decir, hemos llegado a tal nivel de democracia gracias a esta estructura, vamos a darles el crédito, que podemos transitar a un formato mucho más eficiente, más barato en términos de los procedimientos y, por tanto, estamos avanzando democráticamente también en términos administrativos. Pues yo creo que aguas con eso para no dejarlo pasar nada más. Pregunta la doctora Leticia Calderón Chelius Norman Pearl, ¿qué defienden del INE? Pues habría que preguntarle también a Cuauhtémoc Cárdenas. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se pronuncia en contra de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y dice, me inclino por mantener una autoridad electoral autónoma. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas prefiere a los Ciro Murayama y a los Lorenzo Córdoba en el INE. Norman Pearl. Vicente, Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del Tata, puede hablar, puede decir lo que quiera, siempre en nombre de una popularidad ajena. Siempre se le consideró un junior sin mayores méritos. Cuando sale del PRI y se crea aquel grupo democrático, lo hace basado o descansando en la popularidad todavía del Tata Lázaro Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas, mucha gente lo dice y yo coincido con la mayoría, que él tiene un terrible problema que le lacera, ¿no? Él tiene una envidia por no haber sido candidato de manera permanente y haber sido desplazado por alguien con mayores posibilidades como el actual presidente. Cuauhtémoc Cárdenas no es congruente ni con su pasado, ni tampoco con la posibilidad de contribuir al desarrollo de la democracia en nuestro país. Cuauhtémoc Cárdenas ha estado en contra de todas las reformas, de todas las iniciativas. Afortunadamente, su peso político es muy cercano al cero y, bueno, pues yo no lo citaría con tanto entusiasmo, ¿no? Me parece que hay personajes que pueden contribuir de una forma más inteligente
y no basado en el rencor y en la amargura, ¿no? Que es lo que ha hecho Cuauhtémoc los últimos años. A mí me da mucha pena su comportamiento, porque alguna vez tuve cierta simpatía, yo voté por él en su momento, y tuve cierta simpatía por sus posibilidades, pero no. Me parece que es un Porfirio Muñoz Ledo acomodaticio, igual, ¿no? Entonces, no es una persona que valga la pena citar con tanto entusiasmo, insisto. Bueno, porque les propongo que dejemos aquí la mesa, porque hay muchos compañeros que también quieren entrarle con sus comentarios precisamente en un día tan intenso, noticiosamente hablando, desde Palacio Nacional. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, Norman Pearl? Bueno, a mí me pueden encontrar como Norman F. Pearl, PR, en Twitter, en Facebook y en una fanpage del mismo Facebook. Y también me pueden leer en 3 portales: Manifiesto 21, también puede ser Reporte 32 MX o La Lupa MX. Ahí podemos intercambiar opiniones con mucho gusto. Yo quiero agradecer la participación de Alina y de Leticia, Vicente, e insistir en lo mucho que enriquecen estas conversaciones. Muchas gracias, hasta luego. Claro que sí, el agradecido soy yo, Norman. Leticia Calderón Chelius, doctora, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que lea tu columna, para que no se te olvide la columna, para que también te siga en redes sociales, doctora? Muchas gracias, Vicente, y también agradezco las palabras tan gentiles. Y bueno, mañana aparece mi columna en Sin embargo MX y en @LetiChelius en Twitter, que bueno, ahí luego afiladita. Y nada, pues como académica, todo lo que produzco y las conferencias que doy, y pues ahí de repente lo subo en redes también. Vicente, te agradezco que me permitas mencionarlo, y abrazo a Alina también. Claro que sí. Alina Duarte, querida Alina, también hay que pedirle a la gente que te sigan tus esfuerzos independientes. Muchas gracias, Vicente. Pues a mí me encuentran en Twitter como @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, también en mi canal de YouTube. Un abrazo a Norman, un abrazo a Leticia, un abrazo a ti, Vicente, y a toda la audiencia, claro está, y al equipo de Sin Censura. Muchas gracias, Alina Duarte, Leticia Calderón Chelius, Norman Pearl. Nos vemos pronto en otra mesa de diálogo. Buenas noches, y déjenme seguir porque, le digo, van llegando otros compañeros que... Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.